Deseamos continuar con la introducción al Nuevo Testamento en nuestro sexto tema, arqueología y antropología. Dentro del área de la arqueología, queremos centrarnos en el Nuevo Testamento, no tanto en las excavaciones o los resultados, sino queremos especialmente analizar el descubrimiento de los códices. Los códices son un conjunto de manuscritos de libros del Nuevo Testamento que fueron de valor incalculable para la comprensión, la traducción, la comparación y la confirmación de la autenticidad y fiabilidad de los textos que actualmente consideramos de estudio en el Nuevo Testamento. Así pues, los códices es el término que se usa, es el más común en relación al conjunto de los manuscritos más antiguos que se conocen y que además corresponden a las ediciones también más antiguas del texto griego del Nuevo Testamento y han marcado la pauta de transcripciones y traducciones posteriores. Por esa razón los vamos a considerar en esta sección. El Código Vaticano, que es conocido con la letra B, generalmente se empezó a codificar los códices por el alfabeto y el Códice Vaticano se identifica por la letra B. Este es uno de los códices bíblicos de pergamino más antiguos que se conocen hasta ahora. Este códice o este conjunto de copias manuscritas del Nuevo Testamento, no tenemos ningún documento manuscrito original del Nuevo Testamento, todos son copias. Pero la amplitud y la gran difusión de estas diversas copias manuscritas nos permiten llegar a la conclusión de las diversas versiones. Y este conjunto de pergaminos, bajo el término Códice Vaticano, son los más antiguos que se conocen en relación al contexto que tratamos ahora del Nuevo Testamento. Este códice incluye 759 hojas. Ya habíamos explicado cómo los pergaminos eran cosidos en folios de 4. Y de esas 759 hojas, 142 corresponden al Nuevo Testamento. Entonces se han conservado los evangelios, los hechos y las epístolas. Recuerdan esa subsección de 7 epístolas denominadas las epístolas universales, que son Santiago, primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan y Judas. Además de las cartas de Pablo, pero el libro de Hebreos no completo, sino únicamente hasta el capítulo 9, versículo 14. Falta el resto de la epístola a los hebreos, así como primera de Timoteo, Tito, Filemón y Apocalipsis. Por ese sentido, por esta razón no podemos considerar el códice completo, pero sin embargo, al ser el grupo de manuscritos más antiguo, sí incluye la mayoría de los libros. El estilo de la escritura es nítida y es elegante y es de fácil lectura en el sentido de que está relativamente bien preservado. Y si alguna vez tienen la oportunidad de ir a Roma, en Italia, podrán visualizar algunos de estos manuscritos del Códice Vaticano. Con el fin de poder visualizar todos los manuscritos completos se necesita un permiso especial, pero algunos de ellos sí son fácilmente visuables. Corresponden estas copias de manuscritos aproximadamente, de acuerdo al estilo, cómo han sido copiados, la modalidad de escritura,
al siglo IV aproximadamente. Tenemos otro códice que lo hemos colocado en segundo lugar por orden de importancia y también de antigüedad, que se conoce bajo el código S. Este grupo de manuscritos se encontró en el monasterio del Sinaí, y esa es la razón por la cual se llama Códice Sinaítico. Y este es el segundo de los códices de pergaminos más antiguos de la Biblia. Obviamente incluye del Antiguo Testamento, pero simplemente vamos a mencionar las secciones del Nuevo Testamento. Este códice es menor, es mucho más pequeño que el Vaticano, puesto que incluye únicamente 346 hojas. Recuerden que cada hoja son 4 a su vez, porque están dobladas en pliegos de 4. El Nuevo Testamento ocupa 145 páginas de las 346. A diferencia del Códice Vaticano, en el Códice Siniático encontramos también incluidas copias de apócrifos, de libros apócrifos que ya habíamos estudiado, como por ejemplo la epístola de Bernabé y una tercera parte de la obra del pastor de Hermas, que son netamente apócrifos. El estilo de la escritura y la calidad del material es similar, es semejante a la del Códice Vaticano, pero no fue trabajada ni el propio pergamino ni la modalidad de escritura en una forma tan cuidadosa como el Vaticano, y se puede constatar que sobre un texto que originalmente fue copiado se hicieron a su vez 3 niveles de correcciones o de control de texto diferente, y se nota por el distinto tipo de letra que las personas usan. Y este manuscrito fue copiado también aproximadamente en el siglo IV y posiblemente poco después del Códice Vaticano. Así que básicamente el Códice Sinático es contemporáneo al Vaticano, aunque su contenido es menor y su calidad también es inferior. El Códice Alejandrino, codificado bajo la letra A, fue el único que se conoció por muchos siglos en Europa y que fue usado básicamente como punto de partida. Fue escrito en Egipto en el siglo, hacia finales del IV, principios del V. Es un códice bastante extenso. El manuscrito contiene 773 hojas, de las cuales 144 corresponden al Nuevo Testamento. La escritura es gruesa y grande, pero no es continuado o compacto la forma en que ha llegado hasta nosotros, ya que, por ejemplo, en relación al libro de Mateo faltan los capítulos 1 hasta el 24, también faltan del Evangelio de Juan, también faltan secciones de Segunda de Corintios, y lamentablemente incluye también copias apócrifas. Por ejemplo, hay 2 epístolas de Clemente Romano. Así que no es tan significativo por su contenido, pero sí por su calidad de lectura y por la posibilidad de comparación con los códices anteriores. Tenemos el Códice de Efren, bajo la codificación de la letra C. Fue escrito originalmente en el siglo V. Este es un códice relativamente pequeño, pero es el que más contenido tiene del Nuevo Testamento en proporción a el total de lo que cuenta, porque el manuscrito tiene 209 hojas y 145 son del Nuevo Testamento y solo tiene 64 relacionadas con el Antiguo Testamento y en forma fragmentaria, es decir, solamente secciones de partes de libros. Así que es muy significativo este códice porque básicamente están representados todos los libros del Nuevo Testamento con la excepción
de Segunda de Tesalonicenses y la segunda epístola de Juan. Pero, lamentablemente, ninguno de los libros está completo. En cada uno hay algún tipo de falta o de sección faltante. Sin embargo, es significativo por su amplitud del Nuevo Testamento. El códice freeriano, bajo el código W o W, fue escrito a finales del siglo XIV, a comienzos del XV, y contiene únicamente los evangelios, y los tiene básicamente en forma completa, aunque puede haber pequeños fragmentos perdidos. El códice de Beza, o el cantabrigense, bajo el código D, es un códice del siglo VI, es algo más tardío, pero tiene un significado especial este código, porque incluye los evangelios y los hechos como un solo volumen, pero escrito en dos idiomas. Si todo lo encontramos en griego, básicamente, aquí lo encontramos en griego y en latín, o sea que es un códice bilingüe que es de gran ayuda, no solamente para los traductores, sino también para los estudiosos de manuscritos, ya que permite una comparación no solo de contenido, sino también lingüística y de sintaxis. Hay muchísimos más códices, simplemente se han seleccionado estos por la significación que han jugado en el rechazo de los principios básicos de crítica dados al Nuevo Testamento y que además confirman la canonización y el proceso de la transcripción y distribución del Nuevo Testamento. Y por esa razón se ha elegido esta sección dentro de este contexto. En cuanto a la antropología, si tratábamos en el Antiguo Testamento la percepción del hombre, en este queremos especialmente considerar los grupos humanos y los grupos religiosos judíos del Nuevo Testamento. La razón fundamental es que influyeron en forma significativa la primera sección del Nuevo Testamento y juegan un papel básico en la cosmología del Nuevo Testamento, ya que básicamente la mayoría de los escritores son judíos y tenían cada una de estas influencias en mayor o en menor medida. Así pues, el primer grupo humano religioso judío que queremos considerar es el de los fariseos. Cualquier lector, incluso superficial del Nuevo Testamento, puede constatar en los primeros libros la reiteración sistemática de este término fariseos. Y lo primero que queremos constatar es que su origen básico parte de ese periodo intratestamentario en el cual se establecieron grupos y se organizaron personas con el fin de preservar lo que se denominaba el judaísmo como religión y como creencia, ya que las influencias helenísticas, especialmente durante la dinastía de los Asmoneos, que llevó también a la reacción de la rebelión macabea y posteriormente también su propia dinastía, requería una reacción contraria a la helenización. Así pues, los fariseos como tal surgen como un movimiento conservador en el territorio de Judea y el nombre en hebreo originalmente es Hasidim, que significa los piadosos, los santos o los apartados o consagrados. Y como decía, surgen en oposición a las influencias griegas helenísticas en la nación de los judíos. Los fariseos, cuyo nombre significa literalmente separatistas, se originaron a partir de estos Hasidim o piadosos
y aparecieron por primera vez como tal, como un partido político religioso, en el año 120 a.C. Esas son las primeras constataciones escriturales al respecto, durante el tiempo de Juan Hircano. Los fariseos eran el partido religioso mayoritario, el que gozaba de mayor reconocimiento popular, y se consideraban a sí mismos ortodoxos en relación a la creencia y la preservación de las verdades originales dadas al pueblo judío. Su programa básico consistía en adherirse a la letra, a la ley y a la multitud de interpretaciones acumuladas por la tradición y ampliadas por ellos mismos de las Escrituras, de lo cual Jesús hace mención clara. Insistían en rehuir de las responsabilidades públicas y de los deberes cívicos, pero sin embargo sí mantenían la intervención, la observación y la crítica sistemática de estas instituciones. Insistían en que dependían de Dios para la conducción del pueblo y trabajaban en favor de restaurar la gloria y el apogeo del pueblo de Dios en ese tiempo. Hay tres términos básicos que pueden sintetizar de algún modo la doctrina y la motivación de este grupo político-religioso, y son el legalismo, el nacionalismo y el mesianismo. Y de algún modo sintetizan los propósitos de los fariseos. El legalismo por considerar la ley como la base de toda acción. El nacionalismo por considerarse los únicos, los exclusivos y los llamados por Dios. Y el mesianismo por considerar que el Mesías vendría a restablecer de nuevo el reino. Los saduceos eran otro segundo grupo. No se conoce exactamente el significado o el origen de este nombre, pero se piensa que puede derivar del nombre de la familia sacerdotal de Sadoc, y de ahí podría venir saduceos. Los saduceos conformaban la aristocracia o la élite elevada del pueblo, y ellos eran los sacerdotes y sumos sacerdotes, se elegían entre ellos, o eran también elegidos por los gobernadores políticos del momento, y ellos se encargaban de todos los asuntos seculares de la nación, o en ese caso de la provincia de Judá. Así pues, los saduceos eran totalmente diferentes a los fariseos, aunque ellos sí aceptaban la Torá y la ley como canónica. Rechazaban prácticamente el resto del Antiguo Testamento porque no lo consideraban inspirados, y también negaban el valor de la tradición a la cual se aferraban fuertemente los fariseos. Y queremos leer algunos comentarios al respecto que nos ayudarán más tarde. Los saduceos no representaban el pueblo y obviamente tampoco gozaban de su beneplácito especial. Ellos eran la aristocracia judía y eran los que de algún modo movían los hilos del gobierno, que hasta cierto punto los imperios que los dominaron les permitían desarrollar. Los saduceos se distinguían muchísimo de la doctrina. Por ejemplo, ellos no creían en la resurrección, tampoco en los ángeles, y la religión realmente era algo secundario, no era la motivación. El poder y el dominio en forma fáctica era mucho más importante para ellos. Los esenios era otro grupo judío religioso de la época, y por los escritos de los que disponemos, parece haber sido una rama que
partió también de ese grupo original de los Hasidim, que intentaban frenar la introducción de elementos griegos helenizados a el sistema de adoración y las doctrinas religiosas judías originales. Así que en ese sentido sí tenían una vinculación con los fariseos. Sin embargo, ellos se distanciaron completamente de la evolución que llevaron los fariseos y, sin embargo, fueron muchísimo más estrictos y rígidos en diversas áreas. Ejemplos. Algunos de ellos, es decir, los esenios podemos considerarlos en dos grandes grupos. Algunos de ellos inclusive promocionaron la vida en clausura en monasterios, total aislamiento, y también el repudio al matrimonio en alguno de ellos. Otros, sin embargo, que de hecho practicaban también ese separatismo de los fariseos, pero de una forma mucho más extrema, porque llegaron a apartarse de la sociedad y su vida fue virtualmente monástica. Ellos no comerciaban, rehusaban tener esclavos y también rehuían parte de los sacrificios de la liturgia del templo. En su mayor parte se considera que eran vegetarianos, practicaban una estricta higiene, se vestían de blanco, consideraban que el amor a los semejantes, el mantener todo en común, era una preparación para ese futuro y glorioso reino del Mesías. Los herodianos surgieron después de los grupos que ya hemos mencionado y era un grupo netamente político. Poco se sabe de ellos fuera de las referencias incidentales que tenemos en el Nuevo Testamento y Josefo habla de ellos explicando que su nombre viene de que eran partidarios de Herodes y de la dinastía herodiana como rey. Y según parece, da la impresión que eran galileos que deseaban o preferían que gobernara Herodes que cualquier otro extranjero. Y también podemos encontrar en las Sagradas Escrituras diferentes citas que lo leeremos. Otro grupo religioso importante eran los celotes. Los celotes, también como los herodianos, perseguían intereses políticos. Y tenemos la información que uno de los discípulos de Cristo, Simón, no Pedro, probablemente había pertenecido a los celotes, ya que se le adjetivaba de ese modo. Josefo nos explica que se encontraban desde el punto de vista religioso cercano a los fariseos, pero ellos eran partidarios de la teocracia, ellos rehusaban cualquier tipo de gobernación humana, solamente reconocían a Dios como el máximo dirigente. El pueblo común, que conocía todos estos vaivenes, tanto políticos como religiosos, y que de hecho representaban un fragmento mínimo de la población judía del siglo I, no jugaban un papel significativo tanto en la estructura ideológica como tampoco en la religiosa o política del momento. Los fariseos los despreciaban, por una parte, por su ignorancia y por su indiferencia o no práctica de las regulaciones estrictas que ellos habían establecido. Sin embargo, Jesús y sus discípulos hicieron buena parte de su obra entre estas personas y por eso a veces se le clasificaba también como a ellos mismos. Los escribas eran un grupo de gran influencia, en hebreo eran llamados los soferín, que literalmente significan escribas, secretarios o amanuenses,
pero también los tenemos en las Sagradas Escrituras como definidos de otro modo, como intérpretes de la ley. Básicamente en el Nuevo Testamento los encontramos como escribas o como intérpretes de la ley, o maestros de la ley, o doctores en la ley, también encontramos esa otra terminología. Su tarea fundamental consistía en estudiar y interpretar no solo las leyes religiosas, sino también las civiles y aplicarlas en una forma práctica en la vida diaria de los ciudadanos judíos. Los dictámenes que ellos hacían se colocaban básicamente al mismo nivel de los magistrados nacionales del momento de una Corte Suprema. Y las declaraciones, explicaciones o juicios que ellos pronunciaban tenían muchísima importancia porque como quedaban transcritos se convertían en la base futura de interpretaciones y también de la práctica religiosa. Específicamente en los días de Jesús, los escribas eran más influyentes que cualquier otro grupo dirigente, ya que la mayoría de ellos también eran miembros del Sanedrín, y a pesar de eso sabemos que algunos aceptaron a Cristo, aunque la mayoría tenían un gran prejuicio contra ellos, y la mayoría de los escribas o intérpretes de la ley eran generalmente también fariseos. La sinagoga fue una institución que se estableció como resultado de el regreso de los exiliados. La palabra sinagoga como tal significa literalmente la asamblea o la reunión y era el centro de la vida comunitaria judía. De hecho, empezó en el cautiverio babilónico, pero después se institucionalizó en los territorios que fueron ocupados por los que regresaron. La sinagoga en sentido estricto era un lugar, una institución, un edificio donde se iba para recibir instrucciones en las Escrituras y para orar. En ninguna forma la sinagoga era una sustitución del templo, sino que más bien podríamos decir que era una extensión o una ampliación de este. Durante los siglos posteriores al cautiverio, después de que regresaron y se distribuyeron los judíos a lo largo del mundo, era muy común que toda comunidad judía estableciera una sinagoga. Y esta dinámica la encontramos a lo largo de los Hechos de los Apóstoles siempre, porque en las visitas a las ciudades ellos visitaban primeramente la comunidad judía que estaba representada por el lugar de reunión y adoración que era precisamente la sinagoga. El principio era que en cualquier comunidad o en cualquier grupo humano donde se contara con 10 adultos varones, ya se podía establecer una sinagoga. Queremos ahora leer varias citas en relación a estos grupos humanos que hemos tratado. Así pues, hablamos las Escrituras y vamos a ir a los Evangelios. Se nos dice lo siguiente, en Mateo 19:3. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole. Esta estructura en la frase es básica no solamente dentro del contexto de los evangelios, sino también lo encontramos posteriormente en los Hechos, como los fariseos son el grupo más destacado en la oposición directa a Jesús en forma pública y siempre cuestionándolo fundamentalmente en relación a elementos doctrinales. Queremos considerar el próximo grupo,
el de los saduceos. Recuerden que habíamos mencionado que posiblemente el nombre procede de la familia sacerdotal de Sadoc. Y queremos leer en Primera de Reyes 2:35, donde se nos dice así. El rey puso en su lugar a Benaía, hijo de Joiada, sobre el ejército, y a Sadoc puso el rey por sacerdote en lugar de Abiatar. Este elemento es significativo porque sabemos que Abiatar había apoyado la conspiración contra el rey Salomón, pues él estuvo de acuerdo en la usurpación del trono por parte de Adonías, y esto hizo que el linaje sacerdotal fuera traspasado de él, y en lugar de seguir la línea de Abiatar, pasara entonces ahora a la de Sadoc. Queremos leer algunas otras citas donde podemos conocer algo más de los saduceos. Vayamos a Marcos 12:26. Marcos 12:26 nos dice la palabra del Señor del siguiente modo. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Esta temática expuesta aquí surge a consecuencia de la pregunta acerca de la resurrección. Y el versículo 18 nos dice: entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, diciendo así. Le dieron, un caso típico, ¿no? Que no vamos a tratar ahora. Ahora, ¿por qué el Señor menciona la Torá? Ya habíamos dicho que, aunque los saduceos no reconocían la mayoría de los libros del Antiguo Testamento, sí era para ellos canónica la ley, o los 5 libros de Moisés, el Pentateuco. Y esa es la razón por la cual el Señor Jesús usa este argumento, usa el texto de Moisés para probar el argumento de la resurrección, que era un elemento doctrinal rechazado por los saduceos. Veamos otro aspecto más en Lucas 24:44, donde se nos dice: y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, en la ley, en los profetas y en los salmos. Esta triple división ya la habíamos considerado, pero en el caso de los saduceos ellos reconocían únicamente la primera sección, las otras 2 secciones lamentablemente no. Queremos leer algunas citas en relación a los herodianos. Vayamos a Mateo 22:16. Mateo 22:16 dice así: y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Es muy interesante cómo aquí se establece la relación entre los fariseos y entre los herodianos, porque en el 15 se nos dice: entonces se fueron los fariseos, porque ya tenemos anteriormente la parábola de la fiesta que les había presentado. Entonces los fariseos se van y ahora vienen los discípulos con otro grupo que son los herodianos. Y ya habíamos explicado que ellos eran los partidarios de Herodes y preferían que estuviera Herodes y la dinastía herodiana reinando, gobernando Palestina, en lugar de que se estableciera cualquier otro rey. Y la pregunta que ellos cuestionan es la del tributo. Esto muestra una vez más que era un grupo claramente interesado únicamente en la política y en la recaudación de fondos para fomentar
el reinado de Herodes, obviamente con sus diversos descendientes. Vayamos a los zelotes y podemos leer en Lucas 6:15 al respecto. Lucas 6:15, donde encontramos la elección de los 12 apóstoles, se nos dice: Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, y Simón, llamado Zelote. Este no es Pedro, ¿ya? Es otro. Y era llamado Zelote, así que tenía ese otro nombre, lo cual implica que él era partidario de la acción política terrorista, inicialmente, antes de venir a Jesús, obviamente. Creían en la acción armada con el fin de obtener de nuevo el dominio del territorio de Palestina, y por esa razón ellos justificaban la acción armada con el fin de establecer la teocracia. Leamos otra cita más en Hechos 1:13. Hechos 1:13 nos dice: y entrados subieron al aposento alto donde moraba Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Así que de nuevo encontramos aquí no solamente al principio del ministerio de Jesús a Simón el celote, sino también lo encontramos ahora en el aposento alto con aquellos que recibirían la lluvia temprana. También se establece la relación entre los sacerdotes y el asedio de Masada, ¿ya? Que fue un elemento básico dentro de la historia judía. La relación que tenían los fariseos y la relación que tenía Jesús con el pueblo común, podemos encontrarlo más o menos descrito en algunas citas que hemos seleccionado. Vayamos a Juan capítulo 7, versículo 48. Juan 7:48 nos dice: ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Y el 49, más esa gente que no sabe la ley, maldita es. Es interesante esta declaración, porque son precisamente los fariseos los que dicen esto. Y se refieren a los otros, a la gente que no sabe la ley, y la declara maldita. Así que esa actitud hacia la gente común es muy despectiva por parte de los fariseos, y dice que ellos son los que aceptan a Jesús y que ellos son malditos. Leamos ahora en Mateo 11:19, una perspectiva algo diferente. Mateo 11:19 dice así: vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Aquí tenemos la contraposición entre Juan el Bautista, que de acuerdo a algunos escritores y comentadores bíblicos consideran que podía ser esenio, o que tenía una gran cercanía al grupo esenio. Nosotros nos distanciamos porque no tenemos pruebas al respecto, pero sí tenían obviamente ciertas cosas en común con Juan el Bautista, pero este tema que estamos tratando acerca de la concepción del pueblo común por parte de los fariseos nos constata de nuevo aquí en el versículo 19, empezando del 18, dice: porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen: demonio tiene. Y viene el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor, amigo de publicanos y de pecadores. Así que
no solamente se declaraba como la gente que no conoce la ley, como la gente ignorante al común del pueblo, sino también, además de la maldición, se le consideraba pecadores y se relacionaba tanto a Jesús como a sus discípulos con ese nivel o con ese grupo de personas. Leamos algo semejante en el mismo libro de Mateo, en el capítulo 15, versículos 1 y 2, dice: Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén. Así que aquí encontramos esos dos grupos que estaban estrechamente unidos, ya que la mayoría de los escribas eran también fariseos, y le hacen la pregunta a Jesús: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos porque no se lavan las manos cuando comen pan? En ese sentido, se establecía ese desprecio hacia la gente común que no cumplía estrictamente todos los reglamentos que, ellos mismos habían establecido, y lo dicen, la tradición. Vayamos ahora a Juan 7:15 como última cita en este contexto. Juan, capítulo 7, versículo 15. Juan 7:15. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Y obviamente procedía de estos diversos grupos que consideraban al pueblo común como iletrado, como maldito, como pecador, como inmundo e ignorante. Acerca de los escribas tenemos en categoría, después de los fariseos, la mayoría de las citas en los evangelios. Y vamos a leer algunos de ellos. En Mateo 8:19 se nos dice lo siguiente. Mateo capítulo 8, versículo 19, dice así: Y vino el escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y sigue a continuación. Sabemos que este era Judas. Por eso Judas gozaba de un gran respeto, de una gran admiración por parte del resto de los discípulos en su calidad de escriba, que tenía un gran reconocimiento. Leamos ahora en Mateo 16:21 acerca de que la mayoría de ellos, de los escribas, tenían prejuicios contra Jesús. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y a padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Así que aquí tenemos el grupo sacerdotal, el grupo de los escribas y el grupo de los fariseos, como aquellos que iban a llevar a Jesús a la muerte. Los distintos matices dentro de este término escriba podemos considerarlos también en Mateo 26:3. Mateo 26:3, en el complot para prender a Jesús, se dice: Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, en cumplimiento directo a esta declaración de Jesús de que estos tres grupos jugarían un papel fundamental en su apresión. Veamos por un momento Mateo 22:35. 22:35. Y aquí establecemos algo muy interesante en relación a los saduceos, los fariseos y los escribas. Insistimos en que ya habíamos dicho que la mayoría de los escribas eran también fariseos. El 22 del 33 en adelante. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos,
intérprete de la ley, preguntó para tentarle. Así que la conversación anterior acerca de la pregunta de la resurrección, que ya la habíamos mencionado cuando tratamos el grupo de los saduceos, no pudieron contestarla, no pudieron rebatir el argumento de Jesús. Ahora, ahí estaba el grupo de los fariseos, y entre los fariseos estaban también los escribas, y es obvio que dice, y uno de ellos, o sea, de los fariseos, intérprete de la ley. Y ahí establecemos esa relación directa existente entre ellos. Lucas 7:30 nos presenta también un evento. Lucas 7:30. A cualquiera que te pida, perdón, 7:30, disculpen, Lucas 7:30, dice así: mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto a sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Siempre hay esa vinculación entre los fariseos y los intérpretes de la ley. Sabemos por el propio Pablo que él se declara fariseo de fariseos. También se nos dice que él era miembro del Sanedrín, porque la mayoría de los escribas también lo eran. Así que él era un docto. Y esto se demuestra también en sus escritos. También sabemos de Bernabé que él era un escriba. Así que posteriormente en el Nuevo Testamento, en la segunda sección, encontramos también la inferencia de ellos, aunque siempre en un número menor. Las lecturas que podemos recomendar para este tema se encuentran en 3 capítulos diferentes del deseado de todas las gentes. El capítulo 50, entre trampas y peligros, el capítulo 59, conspiraciones sacerdotales, y el capítulo 67, ayes sobre los fariseos. En estos 3 capítulos podrán encontrar estos diversos grupos humanos que acabamos de tratar y que corresponden a una comprensión religiosa específica en el tiempo de Jesús. Y la tarea relacionada con la lección que acabamos de concluir tiene el propósito de que se establezca una relación de los 4 grupos principales religiosos en cuanto a su mención en la Biblia. Así que deberían hacer como una especie de esquema con 4 columnas donde colocan a los fariseos, a los saduceos, a los escribas y a los celotes. Y dentro de cada una de las columnas colocan versículos bíblicos explicativos que aporten información acerca de cada uno de esos 4 grupos. De este modo concluimos esta lección específica para regresar a las 11:30 con nuestra próxima lección, Dios mediante.